Qué bueno que podamos estar reunidos. Demos gracias al Señor que nos tiene con bien, que su misericordia no se ha acabado y que aún estamos de pie, que todavía podemos respirar, que pudimos ver el sol de este día y que aún sabemos que Él es justo, que sobre buenos y malos, bueno, sobre todos los malos que vemos aquí en esta tierra, hizo el Señor salir el sol y eso es parte de su misericordia y nadie puede negar eso. Nadie puede negar que el Señor es bueno, que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios que es justo, que todos sus juicios son justos, que la suma de toda su justicia es verdad, dicen los salmos. O sea que en Él no hay ningún fallo. Si Él emite algún juicio, Él lo hace, eh, valga la redundancia, justamente. Porque Él es así. Y qué bueno que nosotros podemos estar reunidos, congregados y podemos entrar sin ningún impedimento a poder adorar a este Dios que es por sobre todas las cosas, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de dioses y es más, el único Dios verdadero. Así que damos gracias porque nos tiene con salud. Y aunque no estuviéramos con salud, igual hay que dar gracias porque dice que esa es la voluntad del Señor, que demos gracias por todo. Y hablando de la voluntad del Señor, cuando nosotros hablamos vemos como el Señor en Mateo 6 y en otras partes también de los evangelios, también menciona cómo el Señor les enseñó a sus discípulos y a todos los que les estaban escuchando de cómo debían orar. Y en una parte dice que se haga tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y cuando hablamos de la voluntad del Señor, hablamos de que no solamente es que Él por su santa y profunda y no sé qué otro adjetivo darle, soberanía, Él puede hacer lo que a Él le place. Pero en nosotros está el escoger entre la vida y la muerte. Por lo tanto, el obedecer a la voluntad de Dios es lo que en realidad nos enseñará el camino que hemos de seguir, el camino es Cristo. No hay otro camino fuera de Él, sino que Él es el único camino hacia el Padre. No al cielo, porque al cielo todo mundo vende un camino. Igual, aunque lo vendieran, tampoco es el verdadero. Pero Jesús es el único camino hacia el Padre. Y hablando de obedecer a la voluntad del Señor, quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 22 y 23. Y dice así, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí dice, el apóstol Pedro nos está diciendo, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea que el obedecer a la verdad es lo que purifica nuestras almas. Y cuando hablamos de qué es obedecer la verdad, allá le preguntaron, a Jesús le preguntaron, y tú dices la verdad, ¿y qué es la verdad? Pero en otra parte Jesús mismo, Él dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Bueno, y nadie viene al Padre, dijo, sino por mí. Entonces, cuando hablamos de la obediencia a la verdad, hablamos de la obediencia a Jesús. En otras
en otras palabras, así como como dijo el apóstol, que tenemos que andar como Cristo anduvo, así como Jesús anduvo en esta tierra, tal como Él se comportó, tal como Él habló a todos aquellos que le quisieran escuchar, tal como Él obedeció antes a Dios que a cualquier hombre. Así también nosotros tenemos que andar, porque dice que la obediencia a la verdad es lo que nosotros podemos usar o asir de para purificar nuestras almas. Pero todo esto obviamente es mediante el Espíritu. O sea que es el Espíritu el que nos revela qué es la verdad. El Espíritu mismo nos ha revelado que Jesucristo es el único camino que nosotros tenemos para conocer la verdad, porque Él es la verdad. Pero aquí dice que esto lo hacemos para que el amor fraternal no fingido, eso abunde en nosotros, y que nos amemos los unos con los otros, que seamos de corazón puros, y que ya no seamos renacidos no por voluntad de hombre, sino a través de un cuerpo incorruptible. Esto es, que ya no nazcamos, lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, hablándole del nuevo nacimiento, y él pensaba que era un nacimiento natural de agua y sangre, sino de un nacimiento espiritual. Esto es, que la renovación de nuestros corazones, de nuestros espíritus, de nuestras almas, a través de la palabra. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está dando un punto clave, diciendo que la obediencia a la verdad es lo que purifica nuestras almas. O sea, el hacer todo lo que Dios manda, todo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Porque Él dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y estamos haciendo caso, estamos obedeciendo a lo que Jesús nos dijo, que nos amemos los unos a los otros. Cualquiera pudiera decir que estos hermanos siempre ven la vida de color rosa y que todo sale bien y que nunca nada de problemas y que todo es amor y todo amor. Pero aquí habla de que si nosotros queremos ser conocidos, es más, no lo hacemos ni por ser conocidos como discípulos del Señor, sino por ser verdaderamente discípulos del Señor, nos tenemos que amar unos a otros, porque dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando a Jesús le preguntan, Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Él les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, le dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Ahí no hay donde perderse. Si usted ama a Dios, no va a pecar contra Dios. Y si usted se ama a sí mismo y a su hermano, no peca ni contra usted ni contra su hermano. Entonces no hay ley que le pueda hacer juicio. Entonces, cuando nosotros obedecemos a la verdad, nos damos cuenta de que Jesús lo que vino a hablar es el amor del Padre. Jesús lo que vino a hablar es cómo el perdón de nuestros pecados solamente a través de su sangre puede ser alcanzado para que nosotros otra vez podamos ver el rostro del Señor tal cual es. Pero hay personas que no obedecen. Dios habla y habla y habla, y estoy seguro que jamás Dios ha dejado de hablar. Muchos dicen por ahí que dejó de hablar por no sé cuántos años, otros que hoy ya no hace milagros como antes, o otros que porque hoy ya no parte el mar rojo en dos otra vez. Y yo, al menos lo que yo pienso es que no hay necesidad de eso. Dios hace su obra como a Él le place, y no somos nosotros quienes para decirle hace esto, hace lo otro.
Pero hay quienes que Dios, aún hablándoles directa o indirectamente, y casi siempre directamente, no quieren hacer caso a lo que Dios dice, no hacen ni obedecen a la verdad. Tal es el ejemplo de Saúl, porque Saúl hizo algo que, si bien a los ojos de los hombres quizás pudo haber sido algo bueno, porque Dios le había mandado que en la batalla que estaba contra un reino cercano, le dijo que raera a todo lo que tenía vida, ya sea al rey, y a todos los hombres, mujeres y niños, incluso al ganado, a todos. No tenía que quedar nada con vida. Lo que pasó es que Saúl hizo en parte como Dios había hecho, porque vino y lo que hizo fue perdonarle la vida al rey y a lo mejor del ganado. Al ganado le perdonó la vida, porque dijo, no, esto puede ser bueno para el holocausto al Señor. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver y vemos, no, es que Saúl lo que quería era ofrecerle un holocausto al Señor. Ah, no, qué bueno, él quiere servir al Señor, él quiere hacerle una ofrenda al Señor. Y vean, usó de misericordia y le perdonó la vida al rey. Sin embargo, dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero que su final es de muerte. Y qué mayor ejemplo que este, porque en 1 Samuel 15:22 dice aquí que Samuel le dijo a Saúl, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, yo no sé con qué fin lo quería hacer, pero al menos lo que supuestamente él le dice a Samuel es que él quería ofrecer holocausto al Señor. Yo no sé si es que él quería aumentar su ganado siendo rey de Israel, viendo que tenía tanto y quería aún más. O en serio quería hacer un holocausto al Señor. Lo que pasa que, así como pasó con los hijos de Aarón, que ellos estaban ofreciendo también al Señor, pero era algo que el Señor no había pedido. Asimismo pasó con Saúl, que el Señor únicamente le estaba demandando a Saúl obediencia, que todo lo que él le había demandado a través de su boca, que lo cumpliera tal cual, al pie de la letra, que ni una jota ni una tilde, dice por ahí, se dejara de cumplir. Pero lo que pasó es que él desobedeció pensando que con esto, que él había perdonado, ya sea los ganados, ya sea al rey, iba a agradar al Señor. Sin embargo, fue todo lo contrario, porque dice que Saúl no agradó al Señor haciendo esto. Por lo tanto, después el Señor le dice a Samuel, ya no llores, ya no ores, ya no pidas por Saúl, porque yo ya lo he desechado. Saúl ya no es mi amigo. Por tanto, él desobedeció mi palabra. Entonces, de esa manera podemos ver que hay caminos que a nosotros nos parecen de bien, pero que pueden en realidad ser nuestra propia destrucción, nuestra propia muerte. Pero ¿cómo nos vamos a guardar nosotros de hacer que nuestro camino sea su final, que sea de muerte? Obviamente nosotros nos vamos a guardar en salud, haciendo y obedeciendo lo que Dios manda. Quiero que leamos ahora, vamos a ir al libro de los Hechos. Y con esto vamos a leer en Hechos 5:17. Y vamos a leer algo que es clave para nosotros. Porque ahora en día nosotros podemos ver que muchas personas, así como lo dicta la tradición, obedecen más a lo que han hecho o a lo que les dicen sus líderes,
Yo no estoy hablando de un solo grupo de personas. Yo estoy hablando de casi la mayoría de grupos de personas, de pseudo religiones que hay en el mundo. Y ellos lo que prefieren hacer es seguir lo que dicen sus líderes, lo que dicen sus guías, y no obedecen a lo que en realidad está escrito. Vamos y delimitémoslo a aquellas, entre comillas, religiones que tienen como base, supuestamente como base, la palabra de Dios, la Biblia tal cual la conocemos. Unos la han tergiversado a su manera, otros le han añadido, otros le han quitado, otros han hecho con la Biblia según mejor les parece. Y usted puede juzgar quiénes han sido estos. Si nosotros mismos lo hemos hecho, usted puede juzgar también a la luz de la palabra qué es lo que hemos añadido, lo que hemos quitado, lo que a nuestra conveniencia hemos querido imponer. Entonces, hay muchas personas que aún sabiendo que la Biblia explícitamente prohíbe tales cosas, lo siguen practicando. Entonces, ¿en qué estamos? Dice por ahí un hermano de nosotros, dice que no hay compromiso bilateral. O estás dentro de la barca o te hundes en el mar. No hay tal de decir, yo creo a las palabras del Señor, le hago caso y obedezco a las palabras del Señor, pero hacemos caso a lo que dicen, los líderes, los guías, que están explícitamente en contra de lo que está la palabra, de lo que dice la palabra. Entonces, para eso quiero que vayamos al libro de Hechos 5, capítulo 5, desde el verso 17 en adelante. Dice, Hechos 5, 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí está pasando algo peculiar, y es que Pedro y unos apóstoles
Dice que los habían echado a la cárcel. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Imagínense, ellos estuvieran bien cómodos en su casa, no los hubiesen echado a la cárcel si ellos no hubiesen obedecido a la palabra del Señor. Pero el fin que hubieran tenido hubiera sido diferente. Porque así como pasó con Jonás, dice que el Señor le dio palabra para que fuese a Nínive y predicara acerca de su destrucción y que si no se arrepentían, les venía destrucción. Pero él no quiso, entonces agarró un camino contrario al camino que llevaba a Nínive. Sin embargo, la voluntad de Dios siempre se cumplió. Ustedes ya conocen la historia de Jonás, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Saben que en las escuelas bíblicas, incluso yo tengo bastante de no escuchar en los sermones de los domingos, de cualquier iglesia hablo, de cualquier congregación, mejor dicho, hablo, de que no hablan de Jonás, quizás porque piensan que es una historia para niños. Y está bien, a eso son lo que también los apóstoles hablaban acerca de los rudimentos. Puede ser, pero cuando hablamos de la historia de Jonás, vemos aquí algo parecido. Incluso a Pedro mismo le dijeron, Pedro, hijo de Jonás. Entonces, lo que pasó con Jonás es que aunque él no quisiera, igual la voluntad del Señor se iba a cumplir, a las buenas o a las malas. Pero ¿qué pasó con esos apóstoles? Ellos no lo hicieron a las malas, sino que a las buenas. Ellos vinieron, se ciñeron, se salieron de sus casas y de sus comodidades, de sus cuartos, salió el novio del tálamo, salieron los ancianos de su encierro y fueron a predicar. Entonces, esto por haber predicado en el nombre de Jesús, y toda Jerusalén estaba atenta a sus palabras, vinieron el sumo sacerdote y los alguaciles y todo el concilio y los echaron en la cárcel. Entonces, como Dios había mandado a través de Jesús, ya en Mateo 28, si no me equivoco, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habló esto, no solamente estaba hablando a los de afuera, también a Jerusalén, ahí iban a comenzar ellos. Por lo tanto, ellos estaban haciendo caso, estaban obedeciendo a la palabra. Por lo tanto, Dios les respaldó, porque Él solamente va a respaldar lo que Él ha mandado hacer. Si nosotros nos inventamos algo que decimos Dios dijo y Dios nunca dijo, o hacemos algo que supuestamente a Dios le agrada, pero no está ni escrito en la palabra, entonces no estaremos siendo respaldados por el Señor. De esta manera, dice que Pedro y los apóstoles predicaban el Evangelio, predicaban la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo que pasó es que un ángel del Señor se presentó ante ellos, les abrió las puertas de la cárcel y les dijo, id y predicad. Les dijo, id y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo. Permítame que se me perdió. Dice, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, imagínense, no priven al pueblo de la verdadera vida, de lo que en serio les va a dar vida. Yo les estoy abriendo la cárcel y no es para que se vayan a encerrar a sus casas cómodamente, sino para que sigan haciendo aquello por lo cual les encerraron. Porque, bueno, ahora está de moda esta palabra o frase, no sé si es en latín, en griego, yo no sé, no soy lingüista, pero esta frase que dice status quo,
que dicen que los políticos, que los economistas, que varias fuentes de pensamiento dicen que ellos no quieren perder su status quo. Esto se refiere a que lo que está ahorita no quieren que cambie. Y que como están cómodos con eso, no quieren que esto cambie. Sin embargo, los apóstoles comprendieron que en el Señor ellos tenían que cambiar no por sus propias fuerzas, sino a través de la renovación en el Espíritu Santo, su manera de vivir, su manera de ser. Y ya no más iban a estar cómodos, sino que iban a obedecer a la verdad, obedecer a la palabra, que todo lo que el Espíritu les mandase, eso tenían que hacer. Por lo tanto, presentándoseles el ángel del Señor, diciéndoles: vayan al templo y enséñenle al pueblo las palabras de esta vida. Vinieron ellos e hicieron tal cual el ángel del Señor les había encomendado. Entonces, ¿qué pasa? Dice que se trajeron sin violencia. O sea, ya imagínense, ya al final ya no quisieron azotarlos. Quizás ya los habían azotado tanto estos pobres apóstoles. Bueno, no voy a decir pobre porque el Señor nos dijo que bienaventurados somos cuando por causa de Él seamos vituperados y que seamos echados a la cárcel. Así que no somos pobres cuando suframos por el Señor, si es que es un sufrimiento, sino que más bien la palabra sería: somos bienaventurados. Pero aquí dice que los trajeron sin violencia, y ellos les dijeron, el sumo sacerdote les preguntó diciéndoles: ¿no los mandé estrictamente a que no enseñasen en ese nombre? O sea, imagínense, ni siquiera quiso mencionar el nombre de Jesús, tanto miedo quizás le tenía. Pero dice que ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y encima quieren echar sobre nosotros la sangre de aquel hombre. Imagínense qué hipocresía. Con razón el Señor les dedicó, bueno, ahora que lo tenemos escrito, podemos decir un capítulo, pero el Señor les dedicó todo un discurso a ellos, diciéndoles: hipócritas, sepulcros blanqueados, que les gusta orar en las plazas para que sean escuchados. Y aquí siguen de hipócritas, diciendo: le han enseñado a Jerusalén su doctrina, y aparte de eso, quieren echar sobre nosotros el peso de la sangre de Jesús, cuando no fueron ellos quienes lo mandaron a crucificar. Ellos lo que les decían, lo que le decían a Pilatos: crucifíquenle, crucifíquenle. Y ahora se querían lavar las manos, diciendo: ustedes están echando el peso de la sangre. Pero, ¿qué pasó? Dice que Pedro respondió algo que para nosotros es ejemplo, y tendría que ser un estilo de vida, no un estilo de vida, tendría que ser nuestra convicción, nuestro dogma, nuestro fundamento. Dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice que el Dios de nuestros padres, Él levantó a Jesús, a quien vosotros, o sea, los sumos sacerdotes y los fariseos, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Antes de continuar y de terminar este versículo, dice así: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no me importa lo que el sumo sacerdote diga, no me importa que sea el alguacil, no me importa que sea el concilio, el gran concilio de Jerusalén, no me importa que sea un doctor de la ley, no me importa que incluso sea Gamaliel, si es que él estuviese en medio de ellos, no me importa que sea quien sea, pero prefiero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto se cumple cuando el apóstol está hablando, por ejemplo,
le dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Si bien dice en los mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y te vaya bien en todos los días que el Señor tu Dios te da. Entonces, está bien porque es mandamiento obedecer a nuestros padres. Pero ya los apóstoles vienen y lo profundizan un poco más. Y dice: hijos, obedeced en el Señor. O sea, cuando obedecemos a nuestros padres, hagámoslo en el Señor. O sea, hablando de que si nuestros padres vienen y sabemos que ellos nos están mandando algo que no está conforme a lo que la palabra está diciendo y nos está demandando, eso nos exime de obedecer a tal falacia. Pero cuando hablamos de obedecer en el Señor, Dios ha puesto a nuestros padres y a quien sea que tengan a sus padres todavía con vida, los ha puesto por autoridad sobre nosotros. Entonces, cuando dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, o sea, que obedeciendo a nuestros padres, estamos obedeciendo al Señor, porque eso es el mandamiento que el Señor nos ha dejado. Por eso aquí Pedro y los apóstoles están diciendo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importa que venga aquí el señor presidente, que venga aquí el señor distinguido funcionario público, que venga aquí el juez del quinto juzgado de lo penal de yo qué sé, que venga aquí quien sea, pero si Dios ha dicho algo y esta persona quiere contradecir y hacer que nosotros no obedezcamos a lo que Dios ha mandado, entonces no tenemos por qué obedecerle. Obviamente esto en lo humano nos va a suscitar una consecuencia que, si bien a los ojos de los hombres no va a ser algo positivo, si lo queremos llamar así, sino que vamos a ser echados a la cárcel, vamos a ser apedreados, vamos a ser incluso llevados hasta la muerte. Hace poco, y en varios países está pasando, que a los hijos de Dios ¿qué les están pasando? Los están matando en las plazas públicas. Y ahora unos compañeros de trabajo estaban hablando acerca de eso, reflexionando en lo que había pasado, acerca de lo que había pasado en Brasil, lo que pasó en China, lo que pasó en ¿cómo se llama? ¿Dónde fue? En Turquía, lo que pasó en Turquía. Y cosas que están pasando alrededor del mundo y ellos mismos. Yo no estaba diciendo nada, sino que de ellos estaba saliendo diciendo: vean cómo Dios los castiga porque están tocando a sus hijos. Y son personas que si bien algo conocen y quizás no se congregan, pero tienen la noción de que meterse con los hijos de Dios y de que meterse con la palabra de Dios trae consecuencias y no nada agradables. A nosotros por hablar la palabra nos pueden traer consecuencias, pero el Señor ya nos había advertido acerca de eso. Y es más, si tenemos tales consecuencias, el Señor nos llamó bienaventurados, porque nuestro galardón, el cual es el Señor mismo, lo tenemos asegurado, por cuanto por causa de Él estamos padeciendo y seremos consolados. Pero entonces aquí Pedro y los apóstoles dicen: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo también es testigo de estas cosas, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que Dios ha dado de su Espíritu ¿a quiénes? A quienes le obedecen. Porque aquí dice que y a los que se dejan ser guiados y a los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios.
Por lo tanto, en esto se engloba el que obedecer a la fe, obedecer a la palabra, obedecer a los mandamientos de nuestro Dios, nos hace ¿el qué? Nos hace no dignos, sino que nos hace ser partícipes del Espíritu Santo de Dios. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha enseñado de su verdad, nos ha enseñado el camino que lleva a la vida eterna. Y nos ha dado de su Espíritu. Pero todo esto es si nosotros obedecemos a su palabra. Por lo tanto, esa es la exhortación para todos los que han escuchado, incluso para los que no están conectados. Si llegan a escuchar en alguna ocasión este mensaje y los mensajes de mis hermanos también que han predicado de este mismo tema, de que la exhortación o reflexión final de este mensaje es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el obedecer a Dios nos hace partícipes de su Espíritu Santo, el cual dentro de nosotros nos redarguye y nos hace ver en qué nos equivocamos, en qué fallamos, en qué pecamos, y a través de la sangre del Cordero somos limpiados de nuestros pecados. Por lo tanto, esa es la importancia de obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque los hombres nos van a decir, sí, hace esto, hace lo otro. Y puede ser algo que ni siquiera sea agradable a Dios, ni siquiera sea algo que Dios haya instituido. Entonces, ¿qué nos va a guardar en integridad delante de los ojos de Dios? Obedecer antes a Dios que a los hombres. Por lo tanto, a esta palabra decimos amén y amén, porque por su misericordia no hemos sido consumidos y Él nos permite conocer sus mandamientos, conocer su palabra, a fin de que le obedezcamos y seamos partícipes de su Espíritu. Así que, hermanos, nos quedamos hasta aquí en esta noche y que el Señor los bendiga. Amén.